Feliz domingo. Y el día de hoy estamos doblemente de fiesta. Una, porque es domingo y ya eso es más que suficiente para celebrar al Señor. Pero particularmente en este domingo celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Pareciese que es la única fiesta en donde celebramos a Dios por ser simplemente Dios. Usualmente cuando tenemos otras celebraciones, por ejemplo, la Pascua es Dios que nos salva, o cuando celebramos la fiesta del Buen Pastor, es Jesús quien es el Buen Pastor quien nos guía, o cuando celebramos la fiesta del Señor de la Misericordia, celebramos un atributo de Dios para con nosotros, su misericordia. Pero en este día celebramos a Dios simplemente por ser Él quien es. Y es motivo más que suficiente para darle gracias. Ahora, esta fiesta de la Santísima Trinidad, yo creo que es de las más antiguas, porque desde el principio del cristianismo jamás se dudó que era un solo Dios, pero tres personas diferentes, y cada una de ellas es Dios. Claro, si tratamos de explicarlo, vamos a caer en muchos errores, en herejías que anteriormente muchos han ido cayendo y se han ido depurando y se ha dicho, no podemos entender, porque esta fiesta de la Santísima Trinidad la recibimos por una revelación de Dios. A través de la Sagrada Escritura, de toda la historia de la salvación, Dios se ha revelado como Padre, pero también se nos ha revelado como Hijo, diferente al Padre, pero con la misma dignidad y pudiéramos decir con la misma naturaleza divina. Y también se nos ha revelado como el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclito, que viene en nuestra ayuda. Estamos hablando de un solo Dios, pero de tres personas diferentes. Y el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es completamente diferente al Padre, pero tiene la misma dignidad. Y no son tres dioses, sino uno solo. Y mientras más estemos hablando de eso, debe de haber un momento en donde nos confundamos, en donde digamos, pero ¿cómo es posible? Es, por ejemplo, cuando leemos o meditamos el prólogo del Evangelio de San Juan. Y la palabra se hizo carne, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. No cuadra, pudiéramos decir a San Juan, te equivocaste. Si está con Dios, no puede ser Dios, porque está con Dios. Pero dices que es Dios, entonces estamos hablando de algo que no podemos explicar. Y te comparto esta historia de San Agustín, que el día de hoy sigue graficando esta fiesta de la Santísima Trinidad. San Agustín, uno de los santos padres, pudiéramos decir, de los primeros que trató de sistematizar nuestra fe. Este santo padre de la iglesia, San Agustín de Hipona, él estaba pensando cómo poder explicar el dogma de la Santísima Trinidad, esta realidad revelada. Y no podía entender y no podía dar ejemplos, pues los ejemplos que se usaban eran ejemplos que caían en un error. Cualquier ejemplo que usemos para tratar de explicar la Santísima Trinidad, en cierto aspecto puede ayudarnos, pero en otro aspecto nos va a confundir más. San Agustín estaba pensando cómo poder explicar la Santísima Trinidad. Y en eso dicen que se quedó dormido o tuvo una visión, donde él iba caminando en la playa y ve a un niño que había hecho un agujerito en la arena y corría, agarraba agua del océano, iba y lo vertía en ese agujero que había hecho. Y volvía a repetir lo mismo con mucha insistencia. San Agustín, que de lejos lo ve, se acerca y le pregunta, oye niño, ¿qué estás haciendo? Y él le dice, voy a meter toda el agua del océano en este agujero. San Agustín se ríe y le dice, no puedes hacerlo. Simplemente mira, el océano es mucho más grande que este agujerito que tú tienes, no cabe. Y cuando tratas de meter agua, cuando vas por la segunda vuelta, el agua que ya habías metido se escapó, porque no puede contener el agua de todo el océano. Aquel niño voltea, se le queda viendo a San Agustín y le dice, ¿y entonces cómo pretendes tú meter en tu cabecita tan pequeña
el misterio de Dios que es tan grande. En ese momento San Agustín salió de esa visión o se despertó de ese sueño y se quedó reflexionando que efectivamente celebrar esta fiesta de la Santísima Trinidad es un dogma, porque nuestra inteligencia llega a un punto y solamente nos queda admirar la verdad que ha sido revelada por Dios. Ahora, ¿qué impacto tiene en nosotros decir que Dios es trino y uno? Las matemáticas aquí no funcionan. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y si sumamos estos, ¿nos siguen dando uno solo? ¿Cómo poder decir o cómo esto tiene una influencia en nuestra vida? Pues de que Dios es amor. Y alguien va a decir, pues claro, ya sabemos, Dios es amor. Sí, pero resulta que para que Dios sea amor, desde toda la eternidad, el amor exige relación. El amor exige dádiva. El amor exige entrega. Y Dios no es un ser aislado en el horizonte de la eternidad, sino que es una familia, es una comunidad, es una fraternidad. Y entonces adquiere todo un sentido el decir que Dios, que es amor, es al mismo tiempo familia, comunidad, fraternidad, es Trinidad, es trino y uno. Entonces entendemos que esta fuente de amor, esta fuente de comunidad perfecta, emana y llega a nosotros. Entonces entendemos que nosotros, al ser creados a imagen y semejanza de Dios, no fuimos creados a imagen y semejanza de un ser aislado y solitario, sino de un ser que es familia en sí mismo. Y entonces nosotros adquirimos esa imagen y semejanza precisamente cuando estamos en familia, cuando estamos relacionados unos a otros. Es ahí donde adquiere nuestra vocación, nuestro ser, nuestra naturaleza, una dimensión trascendental que desborda los límites. Y es cuando entendemos más el por qué estamos aquí en la tierra. No para una misión solitaria, sino porque esto implica a nuestros hermanos. En el Evangelio el día de hoy, que es un evangelio muy sencillo, es cuando Jesús va a ascender al cielo. Los discípulos están en torno a él y lo empiezan a adorar. Y Jesús les da este mandato: vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, en este momento, de una manera, pudiéramos decir, gramatical y lingüística, incluso hasta exegética y bíblica, está hablando de tres personas diferentes, pero al ponerlas así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las está poniendo en el mismo nivel. Si solamente Dios fuera el Padre y Jesús no, el Hijo no, entonces ¿por qué los va a poner en el mismo nivel? Sería un error. Pero Jesús nos está poniendo en el mismo nivel porque nos habla de una manera tan clara que abarcan la misma dignidad y cada uno la misma naturaleza, pero con personas diferentes al ponerle, pudiéramos decir, la conjunción y. No es lo mismo el Padre que el Hijo. Sin embargo, tienen la misma dignidad y son cada uno Dios y solamente es un solo Dios. La palabra bautizar tiene muchos significados. Significa limpiar, significa purificar, pero el que más me gusta es sumergir. Indudablemente, Jesús se está refiriendo de una manera amplia, con todo el rigor de lo que significa el sacramento del bautismo. ¿Verdad? Aquí se habla de una manera litúrgica cómo tenemos que ser bautizados, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esta acción no es solamente algo litúrgico, sino que es algo sacramental, que implica el que vivamos en el amor, que seamos sumergidos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Celebrar esta fiesta de la Santísima Trinidad, que Dios es Dios,
Es también un momento muy oportuno para preguntarnos a nosotros mismos: ¿y nosotros estamos viviendo en el amor de Dios? Santa Teresa de Ávila hace este comentario, diciéndole a sus hermanas religiosas: cuán diferente es la Santísima Trinidad cuando la estudias en los libros que cuando la experimentas. No está diciendo que sea mentira lo de los libros, pero es que cuando nuestra inteligencia llega a un punto, es entonces cuando debemos nosotros de abrirnos al dogma, de abrirnos a la contemplación, y eso implica una experiencia. Tú pudieras leer cómo es la Ciudad de México, cómo es la ciudad de Roma, o cómo es Madrid o Nueva York, y pudieras leerlo a través de un libro, a través de una guía de turismo. Pero cuán diferente es leerlo y conocerlo a través de una guía de turismo que el ir y vivir la experiencia de caminar esas calles, de poder experimentar la comida y el aroma de esas ciudades. Así también nos sucede a nosotros. Esta fiesta no es solamente para contemplar a Dios, sino para entender que estamos llamados a vivir en Él. Celebrar a Dios por quien Él es celebrar también nosotros que estamos llamados a estar en el amor que Dios nos tiene. Y este Dios que nos ama, que nos ha creado a su imagen y semejanza, este Dios que no es un Dios solitario, sino que es familia, es comunidad y nos invita a ser parte de Él, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que había una mujer empresaria muy famosa, muy fuera del ordinario, con muchos estudios, pero ella ya había alcanzado todas las metas que humanamente, éxitos que humanamente alguien pudiera aspirar. Cuando de repente sorprendió a todos diciendo que renunciaba a todo porque se hacía monja. Y cuando le preguntaban el cómo llegó a esa decisión, ella simplemente dio algunas frases muy pequeñas, pero muy profundas y llenas de sabiduría. Ella decía: durante toda mi vida yo creía en Dios, y hasta los ateos pueden sospechar de la existencia de un Dios. Pero cuando llegué a este punto y empecé a preguntarme qué más quería o qué más necesitaba yo en mi vida, fue cuando empecé a tratar de buscar a este Dios y de conocer al Dios creador. Empecé a reflexionar en el Dios que se encarnó en Jesús. Y ella decía, y esto es toda una experiencia, porque es Dios que ha caminado como nosotros, que ha necesitado de cosas como nosotros, que ha sufrido como nosotros, y sin embargo es Dios. Cuando empecé a reflexionar en el Espíritu Santo, ya no era solamente el Dios de allá arriba, tampoco era el Dios que había caminado como nosotros, sino que ahora era el Dios en mi interior que me invitaba a vivir en comunidad con Él. Es ahí donde he decidido dejar todo para aventurarme a esta vida interior. Cuando nosotros entendamos el misterio de la Santísima Trinidad, no con la cabeza porque no podremos, pero con el corazón experimentando, entonces es cuando dejaremos todas las banalidades de este mundo y seremos libres. No para que entremos a un convento o a un monasterio, sino para que seamos libres para amar. Porque para amar necesitas tener la libertad de poder entregarte sin límites. Que tengas un excelente día.